La mañana nos vamos con Andrea Levy, diputada del Partido Popular en Cataluña y vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Señora Levy, buenos días. Muy buenos días. Ya ve que tenemos hoy tres focos de actualidad que no les son ajenos ninguno de ellos. Las reuniones en Moncloa de Rajoy con Iglesias y con Rivera, el Comité Federal del PSOE, en el que se pueden decidir muchas cuestiones que también les atañen, y las reacciones en el Parlamento de Cataluña, del que es usted diputada, y la votación de la Asamblea de la CUP. Hábleme primero de ese empate técnico que prolonga la agonía de Artur Mas en su camino hacia la investidura. ¿Qué le parece? Pues la verdad que el día después de haber oído, haber escuchado, haber visto, ¿no?, esa asamblea y ese resultado, es muy fácil caer en las bromas, en las descalificaciones, en decir que eso es un circo, una charlotada, un esperpento, pero déjeme decirle que yo como catalana no puedo sino sentir profunda tristeza de ver la situación y ver a lo que hemos llegado en la política catalana. Yo de verdad que ya no puedo entender cuánto más se puede arrastrar Artur Mas en esa continua patada hacia adelante a la que nos lleva acostumbrados desde hace 2 años, ¿no? Yo creo que la pelota ahora está en su tejado, permítame que se lo diga así. Yo creo que ya él debe decidir si continúa con esta agonía, si continúa con esta humillación, o si decide dejar de perder el tiempo de los catalanes y, desde luego, o bien convocar otras elecciones o bien buscar otras aritméticas parlamentarias. Yo no puedo entender, de verdad que no puedo entender que ningún gobernante político, que nadie que aspire a gobernar una comunidad autónoma como lo quiere hacer Artur Mas, quiera ir de la mano con la inestabilidad, con la radicalidad. Si ayer para decidir un tema estuvieron 12 horas y no han llegado a un acuerdo, imagínese gobernar con ellos, ¿no? Un partido que se define además por todo lo que niega: anticapitalista, antieuropeo, antisistema y, por supuesto, antiespañol, ¿no? Yo creo que da mucha pena, realmente mucha pena, lo que vimos ayer y lo que estamos viendo. Si finalmente el día 2, en la próxima reunión que tendrá el Consejo Político de la CUP, tampoco llegará a un acuerdo y hay que repetir elecciones, ¿ustedes prefieren que haya elecciones? Bueno, yo la verdad lo que prefiero y lo que preferiré siempre es que haya estabilidad política, que haya gobierno, que se gobierne y que se haga por las prioridades y por los intereses de todos los catalanes, que eso desde luego es lo que no hemos hecho en los últimos 3-4 años en Cataluña, lo que no ha hecho el gobierno de la Generalitat, ¿no? Entonces aquí la primera decisión la debe tomar Artur Mas. Se va a volver a presentar con esa candidatura conjunta con Junts pel Sí, que ya vimos que en las elecciones generales no se presentaron, porque desde luego el nombre ya suena a risa, Junts pel Sí, deberían llamarse Junts pel No, porque va a acabar esto en un no a su investidura y en un no a sus planes, ¿no? Yo creo que nos quisieron decir a todos los catalanes que eso iba a ser histórico, que vivíamos días históricos y los hemos ido concatenando, pero desde luego lo que estamos viendo y lo que vamos a vivir son las páginas más negras de la historia de Cataluña, y páginas desde luego para olvidar, como espero nos olvidemos pronto de Junts pel Sí, de Mas y de las asambleas de la CUP. Señora Levy, hablando del Comité Federal del PSOE que se celebra esta mañana y en el que se van a cocer muchas decisiones importantes para ese partido, ustedes han dicho que creen y que esperan que el PSOE cambie de opinión y que acepten una gran coalición con ustedes. ¿Creen que podría ocurrir hoy esa decisión? Nosotros lo que esperamos, insisto, desde toda la prudencia, porque yo creo que son días en los que no hay que hacer demasiadas sobreactuaciones, sobre gesticulaciones, sino apelar al diálogo, apelar a la negociación, pero sobre todo hacerlo en base a propuestas, a proyectos políticos. Y desde luego yo no puedo entender que el proyecto político socialista pase por ceder a esos referéndums independentistas en Cataluña que le está imponiendo Podemos. Yo creo que el Partido Socialista, por su trayectoria, por su historia, por su configuración en España, es muchísimo más, y por lo tanto creo que sería bueno seguir negociando, seguir hablando, seguir dialogando y hacerlo en lo que, insisto, es fundamental: en base a propuestas, proyectos, en base a objetivos comunes para España y los españoles, y no, sin embargo, en base a aquello en lo que negamos, ¿no?, en base al partidismo o al personalismo. El anti-PP de Pedro Sánchez creo que no conduce a nada bueno para España. ¿Qué harían ustedes si finalmente no ocurre ese acuerdo, que por ahora es el único viable para conseguir una mayoría absoluta?
nosotros vamos a seguir, y así lo va a hacer Mariano Rajoy. Hoy se reúne nuevamente con dos actores políticos como son Albert Rivera y Pablo Iglesias, para seguir dialogando y seguir negociando. Yo creo que los que arrastran a la inestabilidad, los que arrastran a la radicalidad, como lo hace Artur Mas en Cataluña, no piensan en los intereses generales, no piensan en los intereses generales en Cataluña. El Partido Popular piensa en los intereses generales de los españoles y, por lo tanto, no va a dejar de trabajar ni un solo minuto por esa negociación, por ese diálogo que nos lleve a la formación de un gobierno. Las elecciones sirven para configurar gobiernos y, desde luego, en eso va a estar Mariano Rajoy. Andrea, le pregunta ahora a Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Buenos días, señora Levy. ¿Cree en todo caso, dado la complejidad del escenario político tanto catalán como del conjunto de España, que podemos ir abocados a una doble consulta electoral, una catalana en marzo y una de elecciones generales en mayo? Porque parece que la aritmética hace imposible cualquier tipo de acuerdo, por lo menos en lo que es el gobierno de la nación, si las posiciones se mantienen como hasta ahora. Pues fíjate, Cristina, ¿no?, que lo que nos ha costado de esfuerzos a toda la sociedad española en estos últimos años, ¿no?, conseguir recuperación económica, conseguir vuelta a la creación de empleo, ha sido justamente esa estabilidad política, ¿no? Entonces, llegar a un nuevo escenario en el que todo es inestabilidad, incertidumbre, lo que hace justamente es alejar esa recuperación, alejar esas inversiones empresariales. Lo estamos viendo en Cataluña, espero que no lo veamos en el conjunto de España, ¿no? Por lo tanto, nuevas elecciones lo único que nos trae es incertidumbre, lo único que nos trae es inseguridad. En el caso, insisto, del Gobierno de España y lo que pueda hacer el Partido Popular por conseguir mayorías estables que le permitan justamente seguir en ese camino de recuperación y estabilidad. Es que es mucho lo que hemos trabajado estos últimos 4 años, el conjunto de la sociedad española, para esa recuperación, para esa estabilidad, ¿no? Y yo creo que los partidos políticos ahora debemos tener justamente generosidad política para no echar todo esto por tierra, ¿no? Yo ya no puedo pedirle a Artur Mas sensatez, no puedo pedirle que recapacite, porque lo que se ha visto es que en ese delirio independentista ha hecho patadas para adelante para salvarse a él y no salvar los intereses generales de los catalanes. Pero desde luego el Partido Popular está absolutamente comprometido con la recuperación y con que hacer todo lo posible para que haya estabilidad política en España. Le quiere preguntar también David Jiménez, el director del Mundo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Existe una posibilidad, y es que en Cataluña se forme gobierno y que en España, en Madrid, no lo tengamos, ¿no? Y eso podría suponer que el independentismo lanzara su mayor desafío al Estado en un momento de inestabilidad en el gobierno central, ¿no? ¿Cuánto le preocupa a usted esa situación? Pues mire, España es mucho más que su gobierno. España es un Estado consolidado, una democracia moderna y europea. No somos ningún país maranero y, por lo tanto, aquellos que pretenden atentar contra la democracia española, aquellos que pretenden atentar con un Estado tan consolidado que nos ha costado tanto construir a todos los españoles durante muchos siglos, se van a encontrar con la fortaleza de la democracia, con la fortaleza del Estado de Derecho de España y con la fortaleza de un Estado miembro de la Unión Europea. Está todo previsto. Los que lo tienen muy complicado siempre en democracia son aquellos que justamente quieren atentar contra ella y justamente los que quieren ir contra ella. Ellos son la parte, desde luego, que lo tiene peor. Yo le puedo asegurar que el Gobierno de España en esta última legislatura ha trabajado muchísimo y ha hecho todas las previsiones que se tenían que hacer desde un punto de vista legislativo para que todas las situaciones, ¿no?, de inseguridad jurídica por aquello que se pudiera hacer desde el Gobierno de Cataluña estuvieran cubiertas y, por lo tanto, pues es deseable que haya estabilidad en el Gobierno de España para que el Gobierno, en este caso de Cataluña, se encuentre siempre con la máxima, ¿no?, con solidez institucional desde el Gobierno de España, pero le puedo asegurar que no se va a dar ningún paso, no va a haber ninguna escalada independentista que funcione, porque España es un Estado fuerte y una democracia fuerte que no lo permitiría.
Por último, le quería preguntar también Miguel Ángel Rodríguez, hoy abrimos turno de preguntas. Buenos días, señora Levy. No, más que pregunta, es una duda que me ha surgido con la primera intervención suya al describir lo que son las CUP. Y como no lo sé, le pregunto si me puede aclarar. Dentro del pacto o de las condiciones que ha aceptado el señor Mas con las CUP, ¿figura también salirse de Europa? Además de salirse de España, ¿figura también salirse de Europa? Bueno, la CUP es un partido que es antieuropeísta y que niega incluso, ¿no?, las bondades, o que niega incluso la viabilidad de la moneda europea, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que les da igual es si por conseguir sus fines, si por conseguir sus objetivos, que es la independencia, pues los catalanes todos hemos de salir de la Unión Europea y hemos de dejar de formar parte de este proyecto justamente de consolidación social, económica y de bienestar que ha sido la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, no me extrañaría nada, ¿no?, de que en una de sus condiciones pudiera ser que si para ser independientes y hay que romper con la legalidad, con todas, porque uno las legalidades no las elige, las legalidades son las que son, pues decidieran salir de la Unión Europea, pues desde luego a la CUP no le parecería extraño, y en esa convergencia hacia la CUP que ha hecho Artur Mas, desde luego pues no me resultaría extraño que tampoco les importase. Bueno, Andrea Levy, diputada del Partido Popular en Cataluña, gracias por atendernos. Me imagino que va a pasar la mañana muy pendiente de todo lo que ocurra, porque la actualidad política viene muy cargada. Desde luego estas fiestas están siendo pegadas al teléfono, pegadas a la información y con poco tiempo para desconectar, pero en fin, la situación lo requiere. Bien, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes.